Bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. En el programa de hoy nos acercaremos al documental Tulio Ragui de la fantasía a lo real, dirigido por Claudia Hernández y Arián Valdés, que nos adentra en la vida y obra de este importante animador cubano. Yo no creo ser ningún genio, soy una gente que hace. Yo cursaba el quinto año de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual en la especialidad de fotografía y bueno, tenía que hacer mi trabajo de tesis. Habíamos decidido entre una muchacha y yo hacerlo juntas. Ya tenía una idea de trabajar en la figura de Tulio Ragui, quizás en un audiovisual tanto de ficción como documental, pero en ese momento no lo teníamos claro. Finalmente ella decidió tomar otro camino, pero ya en el momento en que eso ocurre, a mí me había parecido que era emocionante la idea de tratar una figura como Tulio Ragui, que en nuestros medios de comunicación, en nuestro contexto actual, había estado un poco quizás olvidada o no tan trabajada como otras figuras de la animación cubana. La llegada mía en este documental, me comentan sobre este proyecto. Ya el proyecto de alguna manera estaba avanzado, tenía un proceso de investigación ya bastante adelantado y bueno, llega a mí de alguna manera para apoyar el tema ya de realización del propio documental, de las diversas formas que íbamos a establecer a la hora de la grabación, de la estructura que iba a tener, ya que aparte de codirigir el documental también soy editor. El documental lo estructuramos de manera que tratábamos de contar la historia a través de Tulio, o sea, a través de él, que se cuenta cómo surgieron los estudios de animación, quiénes fueron los fundadores de los estudios de animación, cómo fueron esos primeros años, las estéticas que se utilizaron, las características que ha tenido la animación cubana hasta la actualidad. Las entrevistas comienzan a emocionarte, comienzan a tener puntos de giro, comienzan a develar de alguna manera cosas de la historia de la persona, en este caso Tulio Ragui. Para un poco darlo a conocer en la juventud, ¿no? En los mismos muchachos que hoy por hoy le interesa la animación cubana y deciden saber quiénes fueron esas personas que trabajaron la animación y cómo fue que surgió. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¡tierra! Trabajamos con un guión bastante sólido, o sea, nosotros conocíamos de antemano qué queríamos grabar, porque habíamos hecho un proceso de investigación previa bastante amplio y ya cuando nos sentamos a la hora de editar fue como llevar, todo aquel material que habíamos filmado fue como ponerlo directamente. En un inicio tuvimos la presencia de Hossein Ragui, uno de los hijos de Tulio Ragui, que de alguna manera fue un pretexto para comenzar a contar la historia sobre Tulio a través de una serie fotográfica llamada Cuarteles de Invierno. Hicimos una investigación previa bastante amplia, alrededor de 3 meses de investigación, antes de sentarnos a escribir qué era lo que queríamos con el documental. Empezamos a llevar lo que sería la historia a través de esta serie fotográfica y nos fue develando a raíz de eso también de la historia de Tulio y de la historia de los estudios de animación del Licey. Trabajar con Tulio era un placer. O sea, Tulio era una persona que se entregaba muchísimo. Bueno, el proceso de rodaje nos llevó de alguna manera en una primera instancia a visitar muchas locaciones que de alguna manera tenían que ver con Tulio, lugares donde Tulio residió, lugares donde fueron recuerdos a través de la misma serie fotográfica de Cuarteles de Invierno. Fueron 5 días de rodaje, 5 días intensos porque teníamos muchísimas entrevistas,
pero fue un trabajo maravilloso. O sea, tuvimos la oportunidad de tener junto a nosotros a figuras del cine cubano, de la animación cubana, como Juan Padrón, como Paco Prat, que le agradecemos siempre su colaboración, porque desde que conoció el proyecto nos pidió que él quería estar. Las entrevistas que hicimos de alguna manera tuvimos que sintetizarlas porque era mucho contenido, muy valioso y muy de alguna manera interesante por lo que nos contaban cada uno de ellos. Y de todos los que recordamos, realmente Paco fue una figura excepcional. Contamos también con otras personalidades que nos brindaron muchísimo apoyo. Una de ellas fue Mario Rivas, Aramis, porque Aramis Acosta fue para nosotros también un apoyo fundamental. Fue quien nos facilitó muchas de las informaciones que dentro del documental aparecen. Comentándolo sobre los estudios de animaciones, que la riqueza en historia que tiene es maravillosa. Y bueno, todo esto lo sintetizamos y quedó la obra que aquí está. Tulio Ragui, de la fantasía a lo real, es no solo la historia de Tulio, figura cimera de la animación en Cuba, es además la historia de los estudios de animación ICAEC, de la que él fue parte indispensable. El equipo de realización del documental de alguna manera fue reducido. Esto nos sirvió para tener la agilidad, porque eran varias locaciones. Dentro del equipo de trabajo, mi mano derecha, que siempre no es la primera vez que trabajamos juntos en otros audiovisuales, fue con Arián Valdés. Y ve en la producción, que le agradecemos muchísimo, a Laura Castro, que nos estuvo apoyando en el sonido, a Sunce Visión, que nos apoyó con sus equipos de cámara, y a Abel López Cruz, que estuvo con nosotros como asistente de cámara. Queríamos de alguna forma cumplir sin tanto andamiaje con los tiempos que teníamos previstos. Ya también que era una tesis de graduación y de alguna manera no queríamos demorarnos en el proceso de graduación. Conocer a Tulio fue emocionante, porque su presencia se sentía, incluso ya cuando físicamente pues no está entre nosotros, su presencia se sentía en los estudios de animación. Y eso de alguna manera queda reflejado en el material. Tulio era alguien que podía ligar la realidad y la ficción de una manera que solo él podía. Y de ahí esas obras tan maravillosas que tiene dentro de la animación partían de una imaginación muy grande y de una manera de contar la historia, de entender la vida, que era muy particular. Y yo creo que eso impactó de alguna manera en todo el equipo de trabajo, porque conforme fuimos creando el documental e incluso ya en el proceso de rodaje, más amábamos a la persona que había sido Tulio y más nos involucrábamos en ese mundo que no sabíamos hasta qué punto era real y hasta qué punto era ficción. Para mí hacer este documental ha sido muy importante porque me ha hecho aprender. Cada trabajo es un aprendizaje y me doy cuenta de que cada creador tiene una manera mágica y maravillosa. Cuando uno se involucra en este medio audiovisual, te das cuenta de lo fascinante que es este mundo. Los realizadores están en su mundo, están en su manera de ver la realidad. Y ese mundo se plasma en ese audiovisual que después puede dejar fascinado a muchas personas y puede de alguna manera ver y contar historias espectaculares. ¿Y estas letras no son dibujitos también? Sí, claro, pero con ellas no dibujamos ideas, sino sonidos. Del documental quisiera que para muchas personas fuera de alguna manera reencontrarse con estos dibujos animados y hacer conocer la figura de Tulio Ragui. Quisiera también que este documental motivara a conocer la obra de Tulio Ragui, que se pueda transmitir más en televisión, que de alguna manera se rescate estos animados que fueron espectaculares y maravillosos. Era una persona muy organizada y muy ordenada para hacer su trabajo. Un genio. Era el Mozart de dibujo. Imprescindible. No se podría hablar de dibujos animados sin hablar de Tulio.
No es menos cierto que la animación en Cuba en los últimos años ha sido un tanto subvalorada. Y este documental primero está hecho para enaltecer el trabajo de 60 años de animación cubana, de ese estudio que a veces queda en el olvido, pero que realmente está ahí y que nos llenó con sus obras en la época dorada del cine cubano, y que todavía hoy muchos niños conocen, no sé, El Negrito Cimarrón, o obras como Elpidio Valdés, en la que pertenece a los estudios y trabajó Juan Padrón, con Tulio Raggi, con Mario Rivas. O sea, yo quisiera en algún momento que la gente se llevara, primero, lo mágico de trabajar en un lugar como ese, en hacer animación, porque es un trabajo sumamente dedicado, pero al mismo tiempo que sintiera la entrega y de grandes figuras al cine cubano, ¿no? Eso es lo que yo quisiera, que la gente viviera y sintiera lo que es hacer animación en Cuba. Sobre Tulio Raggi, de la fantasía a lo real, conociste aquí. Un documental dirigido por Claudia Hernández y Arián Valdés, que redescubre la vida y obra de Tulio, uno de los animadores más importantes de la historia del cine cubano, y del que todos hemos disfrutado sus obras. Yo soy Claudia y nos volveremos a encontrar dentro de 7 días para seguir hablando de cine. No faltes.